Padre, acá en esta porción de tu palabra, tienes un mensaje especial para nosotros, especialmente para nosotros los padres. Y en ella y a través de ella pido que tu Espíritu sea el que nos hable, porque es solamente a través de la enseñanza de tu Santo Espíritu que podemos entender el mensaje divino que tú nos has dejado para ministrar nuestras vidas y aprender de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La exhortación a todos los padres es de tener una relación personal con Jesús. Es la exhortación principal. ¿Por qué es necesario, hermanos, tener nosotros los padres una relación personal con Jesús? Porque cuando nosotros lleguemos a tener una relación personal con Jesús, vamos a traer a Jesús a nuestras casas. Vamos a traer a Jesús a nuestras casas. Y estando Jesús en nuestras casas, lo van a mirar nuestros hijos. Y van a mirar nuestros hijos la clase de relación que nosotros tenemos con Él. Y van a aprender de igual manera a relacionarse con Él, como nosotros nos relacionamos con Jesús. Un niño dijo que el Día del Padre es muy similar al Día de la Madre, solo que se gasta más en el regalo de papá que en el regalo de mamá. Y si le preguntan a mi esposa, va a decir que es verdad. Porque lo que yo como papá les pido a mis hijas es mucho más que lo que ellas le dan a mamá. Pero para nosotros, los que sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre, hermanos, celebramos hoy día a nuestro Padre Celestial, diciéndole: Señor, todos los días son Día del Padre, pero este día lo celebramos porque lo celebramos a manera del país. Honrando a los padres, te honramos a ti como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. El Día de los Padres se comenzó a celebrar en los Estados Unidos en el año 908. El Día del Padre fue establecido por una mujer llamada Sonora Dodd de Spokane, Washington, en el año 1908. Y el día se estableció para celebrar y honrar a los padres por la influencia de ellos en la sociedad. El mensaje de hoy, hermanos, nos va a ministrar a nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a hablar a hombres jóvenes que están creando una familia. Va a hablar a hombres mayores, mentores de sus hijos y nietos. Nos va a hablar a hombres solteros que algún día podrían convertirse en padres. Y va a hablar a mujeres para que puedan entender el papel único que un padre desempeña en su familia. Lo que nos lleva al primer punto del estudio. Los hijos ven a un padre dispuesto a sacrificarlo todo. Los hijos ven a un padre dispuesto a sacrificarlo todo. En el versículo 40 de Lucas 8 dice: cuando volvió Jesús, le recibía la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Qué vemos acá? Vemos el regreso de Jesús a la ciudad de Capernaum. Mientras Jesús ministraba en las distintas aldeas, se corrió la voz de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba haciendo maravillas, milagros y prodigios
y que sanaba a todo enfermo, y todo enfermo que era traído a él era sanado. Y cuando la gente escuchó esto, que Jesús venía a Capernaum, de regreso a Capernaum, siendo que hizo en Capernaum el centro de sus operaciones, todos ellos se gozaron con el hecho de que volvió Jesús a Capernaum. Volvió Jesús a Capernaum. Algunos de ellos decían: es tiempo de ver a Jesús obrar maravillas, milagros y prodigios. Es tiempo de acercarse a Jesús y aprender de Jesús. Es tiempo de escuchar de los labios de Jesús acerca del reino de Dios. Es tiempo de gozarnos en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús enseñaba como ninguna otra persona les había enseñado a ellos. Se sentaban a escuchar a aquellos sacerdotes, ministros y fariseos, saduceos y escribas, y para ellos eran enseñanzas muy monótonas. Eran enseñanzas que literalmente no les ministraban a sus vidas, porque eran una serie de reglas y requisitos que tenían que seguir al pie de la letra. Y cuando las enseñanzas de Jesús comienzan a fluir a través de sus labios, el Espíritu de Dios comienza a ministrar a las multitudes y les habla a ellos del punto principal que Él enseñaba. Era el arrepentimiento, porque el reino de Dios se había acercado a ellos. Y no era uno que venía y los martillaba con reglamentos, con leyes, con juicios, sino era uno que venía y les hablaba acerca del amor del Padre, acerca del amor de Dios. Por ello es que cuando volvió Jesús, ya todos lo esperaban, pero en particular lo esperaba Jairo. Lo esperaba Jairo. ¿Por qué lo esperaba Jairo? ¿Por qué es que Jairo estaba esperando a Jesús con tantas ansias? ¿Por qué es que Jairo deseaba que Jesús llegase a Capernaum? ¿Por qué, hermanos? Porque era un padre desesperado. Era un padre desesperado, tenía una hija única y esa hija única estaba al borde de la muerte. Y estando esa hija única al borde de la muerte, Jairo deseaba de una manera u otra ver la forma de salvarle la vida a su hija y estaba dispuesto a hacer lo que fuese posible para que eso fuese posible, para que fuese salva, para que fuese sanada. Ahora, iglesia, una cosa sí te puedo decir. No sé como padre tú en qué condiciones o en qué situación has estado. Pero yo como padre puedo dar testimonio de que han habido momentos en mi vida en los cuales yo he experimentado la necesidad de hacer algo por mis hijas. Y ha llegado el momento en el cual he dicho: Señor, yo necesito un milagro de ti, un milagro en mi hija, un milagro en mis hijas. Yo necesito, Señor, que tú, oh Padre Santo, te manifiestes ahora en este momento y de una forma especial ministres a mi hija de una forma especial. ¿Por qué, hermanos? Porque Jairo ya había agotado todos los demás recursos. Había visitado los doctores, había hecho todo lo que estaba dentro de sus posibilidades y nada de lo que él había hecho había funcionado. Ahora la única esperanza que él tenía era que Jesús, el Hijo de Dios, viniese y sanase a su hija. Y sanase a su hija. Por ello es que, viendo a su hija moribunda, sintió el peso y la responsabilidad de buscar ayuda para su hija donde fuese, y lo encontró en Jesús.
Se puede decir que la hija de Jairo miró tres cosas en su padre. La primera, estuvo dispuesto a superar la vergüenza de buscar a Jesús. Para él fue un paso sumamente fuerte. El buscar a Jesús para Jairo significaba, hermanos, perderlo todo. El buscar a Jesús para Jairo significaba que iba a ser reprimido o iba a ser puesto, o quizás se le iba a quitar su posición de líder de la sinagoga por el hecho de que buscó a Jesús. Y Jairo tuvo que superar esa parte de su vida. Era el principal de la sinagoga en la ciudad de Capernaum, y su rol era de supervisar el culto de la sinagoga y mantener el orden. Y el buscar a Jesús significaba perder la posición, perderlo todo. Todo. Una vergüenza para la familia. ¿Sabes tú qué es lo que hacían los judíos cuando alguien iba en contra de lo establecido por los fariseos, por los saduceos y por los escribas? Lo que ellos hacían es que iban a los libros, a los registros de la ciudad, a los registros religiosos, a los registros de la comunidad, y en donde quiera que encontraban el nombre de aquel individuo, lo borraban de los libros, lo borraban de los registros, lo hacían literalmente desaparecer. Aunque él estuviese en el medio de ellos, para ellos no existía. Para ellos no existía. Y Jairo dijo: hey, ¿sabes qué? ¿Me van a borrar de los registros? ¿Me van a borrar de la comunidad? ¿Me van a sacar de mi posición de líder de la sinagoga? Estoy dispuesto a perderlo todo por amor a mi hija. Entonces su padre miró a él, o la hija de Jairo miró en Jairo, ¿qué? Miró que él era un padre que estuvo dispuesto a ¿qué? Dispuesto a pasar la vergüenza de que todo el pueblo le mirase a él como uno que se rebeló en contra de los sacerdotes en Israel. Algo que sabemos de él, que era un padre desesperado con una hija moribunda. Y la pregunta para nosotros es la siguiente, iglesia: ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestros hijos? Padres, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? ¿Qué montaña estamos dispuestos a escalar? ¿Cuántas millas estamos dispuestos a viajar? ¿O a dónde estamos dispuestos a ir con tal de proteger y de bendecir a nuestros hijos? El dolor, hermanos, es un recordatorio de que no importa cuán importante o cuán espiritual seas, el dolor es el gran igualador de la raza humana. Porque cuando se hay dolor, no importa tu posición. Cuando se hay dolor, no importa si eres pobre o eres rico. Cuando se hay dolor, hermanos, todos lo sentimos por igual. Lo que hace la diferencia es qué vas a hacer con ese dolor. C.S. Lewis dijo: Dios nos susurra en nuestro placer y Él nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo muerto. El dolor es un megáfono, hermanos. Y lo que Jairo sentía en su corazón, el dolor, la agonía, la impotencia de no poder hacer algo por su hija para que su hija sanase, lo llevó a un extremo
o a un punto donde dijo, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de buscar el bien de mi hija. La segunda cosa que miró la hija de Jairo después en Jairo, que el orgullo y el prejuicio para ir a buscar a Jesús fue puesto a un lado, hermanos. Fue puesto a un lado. Ahí ya no había el hecho de que ahora, no, hermanos, yo aquí soy la autoridad en esta sinagoga. Aquí todo lo que ocurre, aquí todo lo que se hace es conforme a lo establecido por mí, conforme a las reglas que han sido establecidas por el élite religioso de Israel. Por ello yo tengo que seguir las reglas tal y como son establecidas. Él no dijo eso, él dijo, yo soy un padre desesperado, que no me importa mi orgullo, no me importan los prejuicios, no me importa lo que la gente diga, estoy dispuesto a ir a hacer lo que tenga que hacer con tal de que mi hija pueda ser sana. Lo interesante del caso es lo siguiente. A diferencia de otros en las Escrituras, él no mandó a su esposa a buscar a Jesús como muchos lo hacen. Él no mandó a su siervo o a un amigo a buscar a Jesús. Él no fue de noche o en privado, sino él fue, ¿a dónde? A donde estaba Jesús. En Marcos capítulo 5, versículo 22, la Escritura nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies. Se postró a sus pies, dice, y le rogaba mucho, dice, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el libro de Lucas encontramos que vino Jairo y rogaba a Jesús que viniese y entrase en su casa, pero en el libro de Marcos nos da un poquito más de luz, nos ilustra más la situación de Jairo, la condición en la cual él se encontraba, y nos dice aquí que Jairo, cuando vio venir a Jesús, corrió a Jesús, se tiró a los pies de Jesús, y estando a los pies de Jesús, desde los pies de Jesús, miró hacia arriba, hacia el rostro de Jesús, y mirando el rostro de Jesús le decía, por favor, te suplico que vengas y entres en mi hogar y sanes a mi hija. Mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos, dice, sobre ella para que sea salva y ella vivirá. La tercera cosa que miró la hija de Jairo después en su padre fue que estuvo dispuesto a perderlo todo por postrarse ante Jesús. Estuvo dispuesto a perderlo todo, absolutamente todo, por amor a su hija. Imagínate qué orgullo sintió esa muchacha después de que todas estas cosas fueron dichas a ella, diciéndole, ¿sabes lo que tu padre llegó? ¿Sabes todo lo que tu padre hizo para traer a Jesús? ¿Sabes todo lo que tu padre pasó para traer a Jesús? ¿Tú sabes que tu padre el día de hoy ha dejado de existir para la comunidad judía? ¿Tú sabes que tu padre hoy, este día es el hablar de todas las personas? Tú sabes que este día, los que un día ellos le miraban a él como un igual, o sea, como una persona religiosa como ellos, ahora ni le hablan a él. Todo lo hizo por amor a ti. Todo lo hizo por amor a ti. Estuvo dispuesto a dejar su posición, estuvo dispuesto a dejar su orgullo, estuvo dispuesto a dejar toda clase de prejuicios. ¿Por amor a quién? Por amor a ti, padres. Ese amor es el amor que el Padre ha puesto en nuestros corazones, y es de la manera que Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hijos. Que estemos dispuestos a hacer todo lo posible, todo lo mejor de lo mejor
por ellos y para ellos. ¿Por qué razón? Porque así lo ha hecho Dios. Nuestro Padre celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Rey de Reyes, sacrificó lo más preciado, a su propio Hijo, por amor a nosotros. Y Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Como padres nosotros estamos haciendo dos cosas. Estamos acercando a nuestros hijos a Jesús o los estamos alejando de Jesús. En Efesios, Pablo nos habla del rol de la familia, pero se enfoca en los padres y nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Y amonestación del Señor. El doctor James Dobson, de Enfoque en la Familia, dijo: el mundo occidental se encuentra en una gran encrucijada en su historia. Nuestra supervivencia como pueblo dependerá de la presencia o ausencia de un liderazgo masculino en el hogar. Quizá te preguntes, ¿por qué tanto énfasis en los padres? Porque la relación personal de los niños con Dios depende de la ilustración de los padres. Para que ellos puedan poner su fe en Dios, primeramente ellos tienen que ver a sus padres poner su fe en Dios. Si nuestros hijos no nos miran a nosotros poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, ellos no van a poner su fe y su esperanza en Dios. Cuando mamá se convierte al cristianismo, el ambiente se torna en que papá no se vaya a enterar, porque se nos va a armar. Pero cuando papá se convierte al cristianismo, el ambiente cambia totalmente en el hogar. Hay paz, hay armonía, hay gozo y hay unidad. Todos a una están en la misma página. Papá es el que tiene las respuestas respecto al ámbito espiritual. Papá es el que nos enseña a nosotros a orar. Papá es el que lee la Biblia con nosotros. Papá es el que nos lleva a la iglesia. Papá es el que siempre está dispuesto a orar por nosotros y ora por nosotros antes de irnos a dormir y al despertarnos por la mañana, porque papá es el líder del hogar. Y lo hace a manera que aprende de su Padre Celestial. El segundo punto que vamos a mirar esta noche en este estudio: los hijos ven a un padre que tiene fe. Los hijos ven a un padre que tiene fe. Y qué interesante, porque cuando los hijos ven a nosotros los padres confiar en Dios, que se nos viene el pago de la renta y decimos: hijos, no se preocupen, Dios va a proveer. Tenemos nuestra fe puesta ¿en quién? Nuestra fe puesta en Dios. Que se nos agotaron los recursos, que no hay víveres en la casa. Hey, Dios nos ha dicho en su palabra que si Él alimenta las aves del cielo, nos va a alimentar a nosotros, que somos de mucho más valor. Que no tenemos para comprar zapatos, que no tenemos para vestirnos, pero ¿acaso Dios no nos dice que los lirios del campo se visten todos los días? Y aún los lirios del campo se han vestido mejor que el hombre más rico del mundo y sabio del mundo, que Salomón. Nos insta a confiar en ¿quién? A confiar en Dios. Por ello, el segundo punto: los hijos ven a un padre que tiene fe, en el versículo 49. En el versículo 49 estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió:
no temas. Cree solamente y será salva. Jairo oyó las palabras, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. La muerte es el fin en la tierra. Para Jairo humanamente todo acabó. La esperanza de ver a su hija viva, la posibilidad de que ella se levantase, todo, absolutamente todo en aquel momento cuando escuchó aquellas palabras, se nubló en su vida. Quizá tú hayas escuchado una noticia o alguien te haya venido a traer una noticia que ha nublado tu mente, ha nublado tu vista. De tal manera que dices tú, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cómo me voy a mover? ¿Cuál va a ser la situación? Pero me encantan las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Jairo, no temas. No temas. ¿Tú sabes que el temor es la arma más poderosa que el diablo usa? Cuando el diablo logra meter temor en tu corazón, logra paralizar tu vida, logra paralizar tu mente, logra paralizar tu corazón, logra neutralizar tus pensamientos. Y cuando eso ocurre, quiere decir que te tiene bajo su control. Por eso le dice Jesús, no te dejes, no creas en las palabras o en la mentira del diablo, no temas. Le dice a él, cree, quiere decir pon tu fe, ten fe, cree solamente y será salva. La palabra salva en el griego es sozo, que se traduce como librar. Y Jesús le dice a Jairo, yo sé que eres un buen padre, Jairo. Yo sé que tú amas mucho a tu hija y has estado dispuesto a hacer todo para poderme traer a mí, a ella, para que yo haga en ella un milagro. Pero ahora no te dejes atemorizar. Solamente cree que yo la puedo librar de la muerte. Es lo único que te pido, Jairo. Solamente cree que yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, puede librar ¿a quién? Puede librar a tu hija de la muerte. No temas. No temas. Por ello, hermanos, las palabras de Jesús no solamente son para Jairo, son para nosotros. Estemos quizá ahora en estos momentos pasando por una situación crítica en nuestra vida, quizá con alguno de nuestros hijos o familiares. Y en ese momento digamos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién llamamos? ¿Con quién nos conectamos? ¿Quién será la persona que nos va a ayudar? Es Jesús. Él dice, no temas. Cree solamente, dice, cree solamente y yo os voy a librar de la situación y la condición en la cual os encontráis. Jesús simplemente le dice a él, ten fe. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperaba Jairo? Como padre, él quería que su hija sanara. Como padre, él quería lo mejor para ella. Como padre, él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Entonces, él esperaba que su hija se restaurara. Ahora, él tenía que
ejercitar la fe. Él tenía que ejercitar la fe. Y para ejercitar la fe, él tenía que tener la convicción de que Jesús lo podía hacer. De que en Jesús estaba el poder, de que en Jesús estaba la vida, de que Jesús podía resolver este problema y Él era el único que podía sanar a su hija, porque nadie más había podido hacer nada por ella. Y ahí es donde tú y yo debemos de llegar. No debemos confiarnos en las cosas de este mundo, debemos traer nuestra necesidad a Jesús. Depositarla a los pies de Jesús. Tenemos que hacer lo que hizo Jairo, correr a Jesús, tirarnos a los pies de Jesús, suplicar a Jesús: Señor, mira, no ves el caso, no ves la situación, por favor, ayúdame, ayúdanos, auxílianos, socórrenos, danos, Padre mío, la solución. Eso es lo que estaba haciendo Jairo como padre. Y como padre, muchas veces, hermanos, tenemos que llegar a ese nivel. Por ello es que un padre que tiene fe todo lo cree, todo lo espera, porque sabe que su Padre que está en los cielos nunca lo va a defraudar. Por ello es que para nosotros los padres es muy importante la fe. Creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, tener esa certidumbre y esa certeza de que cuando vengamos a Él, Él va a estar ahí para nosotros, para ayudarnos, porque Él lo ha prometido así. El tercer punto de este día, de este estudio, el tercer punto: los hijos ven a un padre agradecido con Jesús. Los hijos ven a un padre agradecido con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vemos el milagro, cuando vemos los resultados, no podemos hacer otra cosa más que venir y decir: gracias, gracias, porque has hecho posible lo imposible, porque has hecho posible lo que nadie creía que fuese posible. Cuando Abraham está ya de 100 años, llega el ángel de Dios y le dice: hey, Sara, tu mujer va a tener un hijo. Y Sara tenía 90 años. Y dice Abraham: Señor, te equivocaste de pareja. Ya a nosotros se nos pasó el autobús. Ya nosotros no. En nosotros ya no hay esperanza. Y le dice el Señor: Abraham, un momento. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Dice: no. Dios hace posible lo imposible. Por ello es que los hijos que vean a un padre agradecido con Jesús, es porque los padres han visto a Jesús hacer posible lo imposible. Y eso es lo que vemos acá en este padre. En el versículo 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Jesús, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban, ¿qué? Atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jairo, un padre que le rogaba a Jesús que viniera a su casa, sin importar las consecuencias, es ahora un padre agradecido. Jairo era un gobernante religioso, era una persona judía muy importante, con una reputación increíble, que al abrirle la puerta de su casa a Jesús, iba a perderlo todo, pero no le importó perderlo todo por amor a su hija.
No le importó perderlo todo por amor a su hija. Los judíos no aprobaban a Jesús porque era amigo de publicanos, porque era amigo de pecadores. Le acusaban de ser un glotón, un borracho, y los milagros que hacía Jesús, decían ellos que los hacía en el poder del diablo. Pero, ¿por qué Jairo trajo a Jesús a su casa? Porque tenía una hija como de 12 años, hermanos, que se estaba muriendo. ¿Por qué no importó que le dijeran, tu hija ha muerto? No molestes más al maestro, ya no te comprometas, porque Jairo sentía que mientras Jesús estuviera presente, había esperanza. Y esa debe de ser nuestra mentalidad, iglesia. Mientras Jesús esté en nuestro corazón, mientras Jesús esté en nuestro hogar, mientras a nosotros no nos importe lo que la gente diga de nosotros por seguir a Jesús, por invitar a Jesús a nuestro hogar, Jesús va a hacer en nuestras vidas milagros, maravillas y prodigios. Si tú te avergüenzas de Jesús, la Escritura dice, si tú me confiesas delante de los hombres, dice, yo te confesaré delante de mi Padre. Pero si tú me niegas delante de los hombres, dice, yo te negaré delante de mi Padre. Jairo confesó a Jesús delante de la multitud. Él dejó atrás su posición, él dejó atrás su estatus económico, él dejó atrás el hecho de que lo iba a perder todo con tal de mirar a su hija sana. Y sabía que la única persona que podía sanar a su hija era Jesús. Y en Jesús puso su fe, en Jesús puso su esperanza y en Jesús depositó su confianza. Padres, estamos dispuestos nosotros este día a hacer lo mismo que hizo Jairo, a depositar nuestra confianza en Jesús, a traer a Jesús a nuestra casa sin importar lo que las personas digan, a traer a Jesús a nuestro hogar sin importar que vayamos a perderlo todo por causa de Jesús, que nos vayan a borrar de los registros o que nos vayan a echar fuera de la ciudad por haber hecho una confesión pública de que Jesús es la única esperanza para nuestra familia y para nuestra vida. Porque así lo creyó Jairo y así mismo lo confesó. Ahora la pregunta es la siguiente. Jairo nos ha dejado un gran ejemplo a nosotros los padres. Y como padres, nosotros ahora tenemos que hacer buenas decisiones para que nuestros hijos el día de mañana puedan hacer buenas decisiones mientras ellos miran el legado que nosotros vamos dejando y estamos dejando a ellos. Por ello, para concluir, nos dice en el versículo 54 al 56, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres, nos dice acá que estaban ¿qué? Atónitos, pero él les dijo, no le digan a nadie. ¿Por qué Jesús no quería que le dijesen a nadie? Jesús, el Hijo de Dios, para poder continuar su ministerio en aquellos días, necesitaba moverse libremente, poder ir de ciudad en ciudad,
poder entrar en las diferentes sinagogas a enseñar la palabra de Dios. Y si la voz de que había resucitado a un muerto se corría, todo Israel a una iba a venir y le iba a tomar y le iban a declarar rey de Israel. Dios, en su infinita misericordia, en la primera venida de Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Él vino acá para ser rey, pero no de una nación, sino de tu corazón, de mi corazón. Y como padre, y como padres que somos nosotros, nuestros hijos tienen que ver que Jesús es el rey de nuestro corazón, porque cuando Él venga la segunda vez, Él va a ser rey del mundo. Y es ahí donde toda criatura se va a someter a Él. Es ahí donde toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es Señor. Pero ahora en estos momentos Él quería que todos nosotros le reconociésemos o le reconozcamos a Él como Rey de nuestro corazón. Y una vez que nuestros hijos vean que Jesús es Rey de nuestro corazón, ellos van a querer que Jesús sea Rey de su corazón. Porque van a ver los milagros, las maravillas y los prodigios que Jesús puede hacer en la familia y con la familia y en la vida de un padre entregado al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a concluir. Vamos a concluir. Un escritor anónimo escribió estas palabras: 100 años a partir de ahora, no va a importar el estado de mi cuenta bancaria, en qué tipo de casa viva o en qué tipo de coche conducía. Lo que va a importar y va a hacer la diferencia en la vida de mis hijos va a ser el tiempo que yo invertí en la vida de ellos. Padre, ahí está la respuesta a todo. El tiempo que yo invierta contigo, aprendiendo de ti, aprendiendo a caminar de tu mano, aprendiendo a depender, mi Dios, de tus mandamientos, estatutos y decretos, aprendiendo, Señor, a amar a mis hijos como tú me has amado a mí. Oh, Señor, va a hacer la diferencia en la vida de ellos por el resto de su vida. Porque ellos no van a decir, mi padre tenía $1,000,000 en el banco, o mi padre conducía un Rolls Royce, sino que van a decir, mi padre era el hombre más amoroso que ha existido sobre la tierra. Porque lo dio todo por mí. Lo dio todo para darme a mí todo. Lo dio todo para protegerme a mí. Y Padre, gracias, porque eso es lo que tú has hecho por nosotros al enviar a Jesús, tu Hijo, al mundo por amor a nosotros. Gracias, Padre, por ser un Padre tan bueno. Pero hoy día pido, oh Padre, una bendición muy especial para todos los padres, para que tú, oh Padre Santo, los bendigas de una manera única y verdadera. Gracias te doy hoy y siempre por lo maravilloso que tú eres, por lo milagroso que tú eres, Padre, y por las cosas tan lindas que tú haces. Gracias. Igual te decimos, feliz día del Padre. Porque, oh Señor, este es un día feliz. Porque nuestro Padre que está en los cielos es digno de toda alabanza, es digno de toda honra y de toda adoración. A ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.